Muy buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy lunes, empezando la semana, lunes 8 de agosto del 2022. 27 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional. Tenemos una sensación térmica de unos 31 grados Celsius. Y según nos pronostican para el día de hoy, en algún momento pudiera ser que tuviéramos a partir del mediodía algunos chubascos y la temperatura pueda seguir subiendo. 27 grados Celsius ahora y seguirá subiendo durante el transcurso del día. Unas 12 provincias en alerta por el COE, por lluvias que han estado ocurriendo en algunos lugares del país. Aconsejan no arriesgarse en ríos, cañadas, cruzando, que son muy peligrosas y muy traicioneras. Tenemos, el fin de semana, el sábado fue un accidente aparatoso en la autopista, en la autopista de las Américas, y otro comeboca, como le dicen, por estar mirando. Porque aquí la gente, usted va por el malecón y que se tiró un tipo o se cayó y eso se arma un tapón ahí. Si usted no es bombero, usted no es de la defensa civil, usted no tiene nada que ver con eso. Y se arma un tapón y todo el mundo de chismoso y de pendenciero. Así era cuando yo vivía en La Paz. Se chocaban unos carros en la esquina y salía el barrio entero a mirar y a ver. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Yo soy AME, policía, mecánico, chofer. ¿Qué tengo yo que ver con eso? La gente así. Y ahí en las Américas, en un lado unos grabando ahí, otros mirando lo que había sucedido, y apareció un camión y se llevó otro grupo ahí. Qué cosa tan calamitosa. El tapón, eso fue apoteósico. Tengo un amigo que fue a una diligencia al este y me dijo se pasó 3 horas, llegó como a las 11 de la noche, quedamos y íbamos a juntar temprano. Y ahora que estoy llegando, wow. Otro suceso también lamentable de que uno no sabe si de inconsecuencia, de ignorancia, de qué. Una joven en un carro en María Auxiliadora, eso es por ahí después de la Duarte, por ahí, en la zona es noreste de la ciudad, para allá arriba. Y dobló en una esquina y el vehículo se le fue por un lado y a toda la velocidad que esa muchacha dobló parecía que estuviera, ella creería que estaba en una pista de carrera y atropelló mató 2 personas que estaban sentadas en la calle jugando domino o algo así, como se da en esos barrios que las aceras no son viables. Por eso era ridículo ver la policía en la época de las pandemias de que métase para la casa cuando la gente hasta alaba en las aceras. Bueno, entonces muy lamentable y resulta y viene a ser, según leía, que la señorita había venido de Estados Unidos, debe ser, de fuera, ni siquiera licencia tenía. Cuando la fueron a apresar, que no me apriete, como ella ni siquiera tenía noción de lo que había ocurrido, de lo que había hecho y de la magnitud y la trascendencia de lo que había. Ella se fue a un hit and run, como le dicen en inglés, hit and run. Salió corriendo, ni siquiera, ¿verdad? Eso es agravado el asunto, por lo menos allá. Aquí no sé ni siquiera cómo son esas cosas, pero debe ser similar. Bueno, la apresan por allá por Guachupita, guardó el carro, quiso escabullirse porque esa es la cosa. No dan la cara después, ¿verdad? Es muy fácil querer sacar el bulto, escurrir el bulto, escaparse a las consecuencias de lo que usted ha hecho. Desafortunadamente, lamentable, los muertos y la pobre muchacha, vamos a decirle así, porque es una pobre muchacha, una ignorante, vamos a decir, qué sé yo, como que la vamos a catalogar. Ahora va a pasar la vida en cárcel ahí. Muchos años le corresponden porque fueron dos personas que mató. ¿Qué atenuantes? Ni siquiera licencia, ni siquiera seguro, no tiene la parte. Yo no voy a entrar en eso. Bueno, pero muy lamentable. Me recuerdo esos 2 casos porque sucedieron aquí en el Distrito Nacional el fin de semana y me llegaron a la cabeza. Estuvo también el viernes, digo, como es el sábado, la marcha que hubo de los dominicanos
Crece el clamor por intervenir a Haití. Hubo un editorial de Washington Post, el desastre, lo que nosotros decimos diario aquí. Están incubando una Somalía ahí al lado. Las bandas ahí quemaron, porque son salvajes, quemaron un exdiputado, un legislador en un vehículo, porque esa es la historia de ellos ahí, quemar, 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 nada de fabricar, construir. Vienen aquí como mano de obra y que han construido, y porque ¿verdad? Empleos. Pero si los dejan nos desbaratan el país, tumban todos los árboles, se meten donde pueden, donde quieren y donde les quedan un espacio. Entonces nosotros no podemos permitir eso. Por otro lado, entonces la marcha patriótica que hubo el sábado, muy concurrida, muy dinámica, muy activa, y es importante, es importante. Por otro lado, el presidente Luis Abinader fue a la toma de posesión del presidente Gustavo Petro en Colombia. Vamos a desearle éxitos al flamante presidente colombiano proveniente, un hombre es guerrillero, proveniente de la izquierda, tiene unas ideas bastante descabelladas o desacertadas, pero vamos a verlo en la práctica, de que va a prohibir la extracción. Si Colombia, una de las cosas importantes que tiene carbón, que tiene combustible, el viernes veíamos, ¿verdad?, con Petrobras y Ecopetrol, que habían encontrado en el Magdalena, frente a la costa, aguas adentro, unos yacimientos de gas natural. Entonces, ¿cómo tú vas a venir con ese disparate? Entonces, yo también estoy a favor del cambio climático, de que tomemos medidas, que incentivemos las renovables, de que cortemos las emisiones, los gases de efecto invernadero, los fluorocarbonos, todo eso. Es verdad, pero todo tiene su espacio, su timing. Mira ahora cómo se nos presentó la situación de la guerra, la reducción de la producción, el problema del shock de oferta, y entonces queremos hacer una transición energética y estamos haciéndolo. Vamos a conocer el éxito que hubo en Estados Unidos con el paquete de la ley de reducción de la inflación, como ellos le llaman, o el Build Back Better, el paquete aquel gigantesco que el presidente Biden sometió, que fue reducido bastante, pero había un componente que acaba de ser aprobado ayer en el Senado. Amanecieron ahí el sábado porque lo aprobaron con mayoría simple, con el voto de la vicepresidenta, que dice que puede desempatar cuando está 50-50. Los republicanos no apoyaron por ningún lado porque ellos lo que quieren es que fracase Biden, que bastante mal está con la baja aprobación y la inflación, por una baja aprobación que la tiene por la inflación, aquello de Afganistán. Entonces ha tenido una semana tremenda el presidente Biden, quizás conozcamos ahorita un poquito, voy a comentarlo, pero eso decía de Petro, esas cosas que él propone y plantea no es posible. No es posible. ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿De dónde va a tener los recursos para que la maquinaria del gobierno de Colombia pueda seguir operando? Colombia es un país, por eso decía cuando ahora de Catalea, las muchachas que encontraron de la trata de blancos, la prostitución y la vaina, que digo, esas mujeres vinieron a eso aquí, olvídese usted. Colombia está en mejor posición que nosotros, siempre lo ha estado. Solamente cuando es que el problema de las drogas, ¿verdad? Y las bombas y aquello, que vino el presidente Uribe y metió en cintura a esa gente. Pero después el nivel de vida de Colombia es mucho mayor que nosotros, con sus pobrezas y todo su problema, igual que aquí. Pero no hay de que ya van a venir, porque las venezolanas, decía yo el viernes, sí tienen una razón económica para venir acá. Y unas tú las ves que trabajan en las esquinas y me dicen uno, sí, pero que se las llevan. Yo no sé, donde quiera hay las que quieren que se las lleven y las que no quieren que se las lleven. Pero la gente decente, si las ve, lo único que trata es comprar el chocolate y darle, porque ve que lo que están es subsistiendo y vendiendo lo que puedan. A usted un ratrero, usted va a venir a ofrecerle una cosa. Usted la ve trabajando, es porque las que no están trabajando andan buscándosela de otra manera por ahí. Eso ya está así. Entonces, Colombia es un país que ha crecido siempre, tiene muchos recursos naturales, es un país riquísimo, institucionalmente también, tiene un parnaso literario, o sea, mucho nos lleva a la milla por todos los lados. Entonces, no me vengan a mí con ese cuento. Entonces, vamos a desearle éxito. Por lo menos Petro, ya creo que el ministro de Economía fue un señor Ocampo que había estado en la CEPAL, me parece que ya eso era una buena señal, porque ahí no va, las promesas y las locuras que él vendía en campaña, cuando se ve en la realidad, las cosas cambian.
las cosas cambian. Vamos a esperar, vamos a ver cómo le va a Colombia con su nuevo y flamante presidente. Los rescates en la mina, llegaron la tuneladora aquí del metro, la enviaron para allá, están haciendo para ver cómo llegan a donde están ellos. Llegaron unos equipos, no sé qué, de Canadá, y están tratando de ver cómo resuelven eso. Entonces, Diario Libre nos trae muertes en las calles, accidentes cobran vida, como comentábamos. Y lo de que la información del Banco Central que vamos a conocer, hay información sobre la inflación, hay también data de la Superintendencia de Bancos, sobre unas explicaciones sobre el asunto aquel salarial y otro asunto sobre un reconocimiento que le hicieron de la ISO 9001-2022, creo que es, 2015, que es interesante para nosotros saberlo. Así están el cúmulo de informaciones que vamos a ir desglosando en el transcurso del día. Y de entrada vamos a comentar que dice el señor Fulcar, el exministro de Educación, que bueno, hoy debe entregar toma de posesión del nuevo ministro, que va a solicitar una auditoría a la Cámara de Cuentas. A la Cámara de Cuentas. Pero Fulcar pasaba el día peleándose con compras y contrataciones, con Contraloría, con aquí, con allí, con aquí. ¿Ustedes recuerdan? Que nosotros decíamos, hombre, unos líos aquí, unos líos allí, unos paquetes de cosas. Miren que ustedes como después de la tormenta siempre viene la calma. Decía yo en un grupo privado, ¿y dónde se fue ahora la arrogancia? Va a solicitar. Es que la van a hacer. Aún no la solicite. Aún usted no la solicite, eso debe ser. De hecho, ¿dónde está la auditoría que se pidieron, los papeles a paliza para la visita sorpresa? Porque aquí se hace mucho bulto y las cosas, y tú no ves nada, que si están negociando, que si están devolviendo. Ahora los ladrones se roban una cosa, devuelven la mitad y ya. Tampoco así, aquí este país no eligió para que tampoco nos estén mareando con cositas que aparecen y no son. Nadie se pierda, yo lo he dicho, este país es otro. Este país es otro y arman unos rebuses hasta sin razón, como el que se armó con los salarios, que no fue aumento salarial, más que en un caso, el de la señora de la Superintendencia de Seguros, que de 400,000 pesos se lo llevó a 800. Pero en ninguno de los otros casos que conocimos aquí, Superintendencia de Banco, Central, Superintendencia de Electricidad, fueron indexaciones. Y indexación no es aumento salarial. Aumentos salariales, cuando yo le digo, usted gana 25,000 pesos, digo, vamos a hacerle un aumento, lo llevamos a 30. Te aumentaron 5,000, te aumentaron el salario. Pero la indexación es, si la inflación subió 5%, si la inflación subió 10%, a todo el personal se le aumenta, como si hace un aumento general de salario anual en el gobierno, por la inflación, como debe ser, porque el gobierno recibe más ingresos cuando hay inflación y recibe más ingresos porque crece el Producto Interno Bruto. Pero bien, entonces mire usted, ahora el señor Fulcar dice que él va, antes de ir a entregar, iba a ir a decirle al señor de la Cámara de Cuentas que le solicitara una auditoría. Mande la carta, eso está muy bien. Pero lo único que digo es que mire usted cómo de lo sublime, hay un refrán, no tiene esto que ver con esto, es simplemente la diferencia que hay. Dice, de lo sublime a lo ridículo solo hay un paso. Que todo es una tómbola, una tortilla que da vuelta, como esos pizzeros que tiran las pizzas para arriba, usted lo ve en los muñequitos, y que la paran, y todo ese tipo de cosas. Yo no he visto eso en la práctica, pero ahí le cae en la cabeza a uno la pizza. Pero, como quiera que sea, hay que siempre tener los pies sobre la tierra y caminar, hacer camino al andar. Que cuando pases por un sitio la gente te salude. Yo le decía, cuando quitaron ahora a Fulcar, la gente casi aplaude como cuando quitaron a Melanio o a Navarro. ¿Por qué? Pero pregúntese usted por qué. Por esas actitudes arrogantes, agresivas, que están por encima del bien y del mal. Entonces, ayer decía el amigo Juan TH en un tuit que no pudiera ser
que todas esas cosas que se están diciendo de Fulcar, que han empezado a salir, y esas son, y él no ha acabado de salir del puesto. Pero nosotros veíamos aquí todas las quejas y todas las cosas y los procesos de rebuses que habían ahí. Y él decía que no podía ser que todas esas cosas que se están diciendo fueran ciertas, que se están cebando contra él, como siendo leña del árbol caído. Mire usted hasta dónde, o sea, que son tantas. Yo nada más comento lo que veo en los periódicos aquí, yo estoy que ni entro a Twitter ya. Eso es un desbarajuste ahí demasiado fuerte. Pero para que ustedes vean, entonces están saliendo cosas, por ejemplo, nombró 121 docentes en cargos inexistentes y a una hermana de él antes de ser destituido. Y yo le digo a usted, pero ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que a la gente, qué cambio, qué trepanación? Trepanar es cuando te abren el cerebro y te hacen una operación y te cambian, ¿verdad? Un neurocirujano sería. Digo que lo hacen hasta de que los mayas hacían, pero se no se paraba de ahí porque de trepanar. Bueno, te cambian el chip, es. ¿Pero qué es lo que le pasa a la gente por la cabeza? Esos cargos se habían eliminado. En el manual operativo del Distrito de Educación se eliminó el cargo de subdirector de distrito. Nombró 121 con sueldo de 80,000 cohetes mensuales. En Samaná nombró la mamá y la hija. Y una hermana la designó en el cercado, allá en San Juan, como subdirectora del distrito educativo tal y tal, Daisy Fulcar Encarnación, una hermanita. Y eso, la friolera de 9 millones mensuales, eso era lo que hacía. Una chilata, ¿no? Porque si yo manejo 231,000 millones al año, que son 9 milloncitos de pesos mensuales para 121 personas que son de mi estructura, de mi equipo, y ahí sale él como candidato presidencial, o pues, presumiblemente, seguramente era lo que pensaba, como Navarro, como Almarante Baré, como todo eso que han pasado por ahí, Melanio y toda esa gente, con ínfulas de grandeza. Entonces, eso es lo que digo, ¿qué es lo que le pasa por la cabeza de por Dios a la gente? O sea, nombrar, inventar, no existe ese cargo, lo inventa, y administración de personal, ¿para qué está? Que ahí salió metiendo la pata cuando la cosa de la superintendencia de electricidad, diciendo que eso viola, digo, usted no sabe lo que está hablando. Después al otro día corrigió, y el presidente también dijo, no, esas son las leyes, eso, estamos trabajando con el... Ah, muy bien, eso es otra cosa. Bien, pero ustedes ven, ¿cuál es la moraleja de todo esto? La moraleja de todo esto es que todo pasa, hasta las ciruelas pasan. Por más encumbrado que usted esté, por más elevado, por más influyente que usted sea, el destino es una cosa así y después anda usted pedestre por ahí teniendo... Ojalá y pueda ser así, como todos nosotros los que andamos por ahí con el cuchillo en la boca, teniendo que buscárnosla con el pluriempleo, el chiripeo, sobreviviendo y cosas, pero donde llegamos no tenemos podemos mirar de frente y no tener problemas con nadie, ni tener que responder de nada. Que ese es otro problema, porque si tiene que estar respondiendo, no tiene tiempo para producir, trabajar, ni dedicarte a actividades intelectuales, porque estás huyendo para un tribunal y explicando por aquí. Entonces, ¿cuánto vale el show? ¿Cuánto vale la tranquilidad? No tiene precio. Para todo lo otro existe la tarjeta esa que dice el anuncio, pero eso no tiene precio. Entonces, ¿qué es lo que le pasa por la cabeza a los funcionarios, a las personas cuando los ponen en una posición? Ese es el mensaje. No estoy aquí inventando, yo estoy haciendo unas inferencias de una realidad que acabamos de ver, sin tener necesariamente que asumir posiciones, ni decir que él hizo nada, ni nada por el estilo. Pero míralo ahí, 121 docentes, solamente como muestra un botón. 121 personas con sueldo de 80,000 pesos de una posición que ni existe.
¿Qué locura? Ahora va para la Cámara de Cuentas para que le digan. O sea, que sí, que está muy bien. Todo eso, como quiera, se lo iban a tener que hacer, que es como debe ser. Y la de los que salieron todas, que no se ha presentado nada tampoco. Están durmiendo el sueño de los justos. Aquí se quiere jugar, decir que es transparencia y a veces lo que se quiere jugar es a la política. Recuérdese, este país es otro, ¿eh? Aquí no estamos para que nos metan los dedos en la boca. No. Y aquí no nos vamos ni para allá ni para acá. Somos objetivos. Podemos tener nuestras particulares ideas políticas, ideológicas, el partido que te guste, el equipo de pelota que me gusta a mí, yo soy del equipo de basquetbol, eso es otra cosa. Aquí lo que hacemos es, ni siquiera nos vamos para un lado ni para el otro, la realidad. Entonces, aprendamos, señores, la coherencia. Todo pasa, esto es pasajero en la vida. Usted después que sale de un puesto, lo más que quisiera hacer, porque hay muchos que lo dicen, es muy decirlo, como decía Danilo, yo quiero que... ¿Y cuál corrupción? Mire, carajo. Y después no pueden salir solos ni dar un paso, ni a un mall, ni a un sitio donde haya gente que no sean acólitos rodeados de su gente, de su grupo, a una cosa de su partido, nada más puede ir, no puede ir a ningún otro sitio, por el escarnio, la vergüenza, como por lo que le pudieran decir. Entonces, nada, ese es el comentario. ¿Qué es lo que les pasa a la gente? Pierden el tino, pierden el prigilio, como dicen para el campo. Bueno. Bueno, el presidente, dejando ese tema de lado, pero era importante tratarlo, designó el viernes, yo me enteré, llegando a un lugar donde un amigo común, que habían nombrado a Andrés Astacio, mi amigo Rafael Velasco, el ex superintendente de electricidad, mi ex colega, yo fui superintendente. Había renunciado, ustedes saben, con el escándalo, le tenían el agua puesto, una campaña desacertada, todo eso, y yo le dije al presidente no debió ni aceptar la renuncia, porque él no violó la ley, él no hizo nada mal. Habla de imprudencia que dice el presidente, pudiera ser, pero tampoco fue este año, que fue que empezaron los aumentos salariales, pero anyway, él renunció, yo no aguanto esto, a mí me voy. Perfecto, pocas cosas se ven de esa manera, ¿verdad? Pero bien, se fue. Y el presidente en la noche del viernes, con el decreto número 428, designó a Andrés Astacio, que era el que estaba el director del Consejo Unificado de las Sedes, el vicepresidente ejecutivo del Consejo. Y yo creo, y ahí oía, porque es que hay gente que quieren criticar de todos lados. Yo decía, ¿a quién el presidente? Ahora que se va a Velasco, que es un técnico calificado, que conoce del sector, que ha hecho un buen trabajo, ¿a quién va a poner? Y daba números, tiraba cálculos, y solamente había una persona que me llegaba a la mente, y era mi amigo Giorgi Reynoso, que está administrando a Punta Catalina, que fue a quien yo sustituí en el 2004 en la superintendencia, que es una persona de la industria, de la cercanía, del actual partido. Está en el consejo de la liquidación de CDE. Yo decía, solamente me daba Giorgi por todos los lados. Pero el presidente decidió nombrar a Andrés Astacio y sacarlo de esa olla de grillos, como yo escribí en mi último artículo, las distribuidoras son el problema, y llevarlo a la superintendencia. Y yo creo, y ahí oía criticando a Alburquerque, que ese no le deja pasar una. Él podrá saber de empresa, no, al contrario. Andrés Astacio es un abogado que trabajó en AES hace muchos años y sabe de regulación. De eso sí él sabe. Pero no le quieren dejar pasar una. Y yo a veces digo, y lo he dicho aquí, que si cuando critican al superintendente y que los sueldos y la cosa, yo decía, por si hubiéramos tenido cuando Baninter y eso, el superintendente apropiado en la superintendencia de bancos, que estaba nombrado en la Comisión de Energía, esa persona que después se llevó allá a tapar el hoyo cuando ya el daño estaba hecho. Entonces aquí yo digo también, bueno, en este caso podía haber sido hasta cambiado la cosa. A Velasco en el Consejo Unificado, que sí teníamos experiencia, aún aparte que tenía su experiencia en el área de regulación, porque trabajó en la super y todo, pero también en el sector privado, en empresarial, más que el propio Andrés, que era jurídico. Ahora sí él está realmente en su área. Y el otro se pone a hablar disparate, que cree que el sabio, criticando la designación del presidente, que Astacio sí sabe de qué empresa, que no, él sí sabe de regulación, de eso él sabe más que de empresa, porque para aquello hay que ser gerente.
Y hasta si y no es que él lo hiciera mal ni bien, pues le tocó también encargarse de este y de todas las otras. Entonces, pero no, lo que quiero significar es que hay gente que quiere criticar todo lo que se hace y no todo lo que se hace está mal. Él es abogado, él tiene experiencia, él ha trabajado en su área profesional en regulación, en litigios, él conoce de la ley eléctrica, conoce de regulación. Criticando, él está en su lugar apropiado. Al Consejo Unificado de las Sedes, ¿a quién nombrar? Que queda en sustitución vacante ese puesto. Una persona que sea gerente, que te conozca de la industria, que sepa, que sepa lo que hace una empresa de distribución, que pueda enfrentar el asunto de las pérdidas, que pueda enfrentar el asunto de las cobranzas, la operatividad, disminuir los gastos, eficientizar, optimizar la operación de la empresa. Entonces, no, un buen gerente. Eso, pero para que ustedes vean que y entonces se supone que es el del partido de ellos, ya tú sabes, criticándolo todo por criticar. Entonces, felicidades Andrés, es más, yo me alegro que lo hayan sacado de esa olla de grillos, que es GDS y que son las distribuidoras, y el gobierno que se ponga las pilas con la distribuidora, que ese es el gran problema de la industria eléctrica, realmente. Hay otros, pero digo, con mayor magnitud. Bien. Continuamos. ¿Qué tenemos? El gobierno, como les decía, no había de otra y además va en coche, subsidió, mantuvo fijo el precio de los combustibles con 450 millones de pesos más. El combustible cerró en 87, 84 dólares. Déjame ver cómo está ahora mismo. El West Texas Intermediate en la Bolsa Mercantil de Nueva York está ahora mismo en tiempo real cotizándose en 87 dólares con 60 centavos. Está de pláceme Ito Bisonó y el presidente, porque obviamente es un respiro. Estábamos subsidiando, ustedes se acuerdan, 1.200 millones semanales. En total llevamos, ¿cuánto? 27.330 millones de pesos. Pero el gobierno va en coche en esta ocasión con ese nuevo valor. El promedio de la semana pasada del West Texas Intermediate fue de 94 dólares con 80 centavos. Cayó casi 1.20. Con relación a la semana previa, eso es importante. Ustedes ven lo que yo les decía, todo el mercado corrige. Hay miedo de recesión. Yo les decía, siempre les recuérdense que yo menciono a una persona aquí, el jeque Yamani, que fue el primer ministro de energía de la Arabia Saudita, donde se creó la OPEP. Y alertaba en una ocasión, cuando la crisis del 73, cuando la crisis del 79, de los embargos y todo eso, y los precios skyrocketing para arriba como una saeta, decía de tener cuidado y no presionar mucho porque entonces iban a provocar recesión por el alto precio de los combustibles. Y ahí se empiezan a hacer en el 73 todas esas inversiones en eficiencia energética, en los ahorros, aquellos carros pecueso largo, empiezan a hacer carros más económicos. Todas esas cosas suceden y empezamos a irnos por las renovables y todo ese tipo de cosas. Entonces, porque la recesión hizo que cayera la demanda y ahí se fueron de bruces los países productores de petróleo, que sus presupuestos dependen fundamentalmente de eso. Entonces, ve, ahí estamos teniendo ahora, por las perspectivas de que haya recesión, de las que economías ralenticen su crecimiento y caiga el consumo. Hemos tenido un choque de oferta, menos oferta que la demanda, que ha crecido inusitadamente después de la pandemia, y no la hemos copado de una manera eficiente para que los precios se mantengan en un nivel estable. Y se han llenado de dinero las empresas, 100.000 millones en un trimestre. Y Rusia le ha ido muy bien también, que lo que es un suplidor de combustibles, un país casi del tercer mundo, vamos a decirlo así, fuera de otras cosas. Pero para que ustedes vean que los mercados van corrigiendo sus cosas. Bueno, importantísimas informaciones porque el gobierno ahí mantiene subsidiado eso, no se ahoga con la cantidad de recursos que estaba requiriendo semanalmente para subsidiar el sector de los combustibles, aunque sigue siempre el tema que yo digo de que ese subsidio a los combustibles llega más a los que más pueden, quintiles 4 y quinto, que a los que menos pueden, quintiles 1 y 2, que es realmente donde son impactados es con el precio de los alimentos. La inflación alimentaria choca más allá. En todo caso, el Banco Central nos informa que la inflación del mes de julio, mes pasado, fue de 0.5%. Y la
interanual se ubicó en 9.43 al cierre de julio, lo que equivale a 0.21 por debajo de 0.67, 64, que era 9.67, que fue la máxima del mes de abril, pero casi no bajó con respecto a la del mes pasado. 5.05, menor de la de 0.64 que se registró el mes previo, en junio. En junio 0.64, el crecimiento de la inflación, y en este 0.5. Imagínense, si creciera 0.5 todos los meses, al final del mes, del año, ¿cuánto sería? 6%. 6% es más de lo que habíamos estado acostumbrados, como quiera, durante todos estos años. Que el margen es 4 más o menos 1, a veces 5, a veces 3. Esa es la inflación adecuada de nuestra economía para un crecimiento potencial de 5,5 aproximadamente. Obviamente, esto tiene en cierto modo que ver con el incremento de la tasa de política monetaria, que le han subido 4.75%, casi 5% de la tasa de interés, y está en 7.75%. Y eso obviamente ha hecho que caiga un poco la demanda. El transporte aumentó 0.61, bienes y servicios diversos 1, restaurantes y hoteles 1.10, alimentos y bebidas alcohólicas bajó 0.36. Ahí hay un buen punto, y es que hubo productos que bajaron de precios. El pollo bajó 1.20, los ajíes menos 7.62, limones menos 22, parece que estamos en época de limones, porque que baje casi un 25% los limones, que a veces están encaramados, que no se pueden comprar. Eso tiene que ser que hay mucha producción, y eso es importante. Por eso es que hay que apoyar la producción. Ahora, esto bajo de precio afectan al productor. Por eso lo de la estabilización es importante. Un precio de sustentación. Un precio de sustentación. Los aguacates bajaron 5,04, el ajo 4,25, mientras que la yuca subió 7%, los plátanos 2,62, el ñame subió 13,65. Subió muchísimo, a ver, leche líquida 1.22, las aguas subieron 0.63, la yautía 8, los huevos 0.78, etc. Entonces, en todo caso, los quintiles de menos ingresos, el 1 y el 2, su inflación fue de 0.4 y 0.41. 0.4 y 0.41. Y el quintil 3 de 0.4 también. Mientras que los 4 y 5, las personas de mayores ingresos, la inflación fue, que es el tema, de 0.38. Fíjese usted, los más ricos, la inflación de los segmentos más ricos del país, que los que tienen más ingresos, la inflación que les impacta a ellos, la general es 0.5 del mes de julio, pero a ellos le impacta en 0.38, al de más rico, al quintil 4, y 0.55 al 5. Sí, 4 y 5. Fíjese usted, 0.38 al quintil cuarto, mientras que al quintil 1, que es el de menos ingresos, le impacta 0.41. ¿Qué pasa? Los alimentos. Siempre los alimentos. Dependen más los quintiles de menos ingresos del gasto de su salario, que el salario promedio, veíamos antier a Henry que daba unos datos, Henry Gebrard, era 16,000 pesos el ingreso promedio, el salario promedio del quintil 1, mientras que la canasta básica del quintil de menos ingresos era de 16, era 24,000 pesos, 8,000 de diferencia, casi un 50%. O sea, compra la mitad de lo que antes podía comprar con el mismo salario. Entonces, ese es el problema. Por eso la gente grita. Por eso la gente se queja. Por eso el que hace política, el hacedor de las políticas, tiene que definir y decidir, tengo esto, ¿cómo lo distribuyo? ¿A quiénes les doy? ¿Cómo lo siembro para que produzca más? ¿Dónde está la mayor rentabilidad de lo que hago? Cada peso que invierto, ¿cuánto me reditúa? ¿Aquí, allí o allá? Aquí me produce tanto, no sé en qué manera uno lo evalúe, allí me produce menos, allí me produce mucho menos, entonces me voy con este, aquí es que voy, no disipar lo otro. Vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado, venimos en breve con más.